Bien. Bueno, acá, admitir todo. Bien, bueno, a ver. Todos. Bueno, chicos, perdonen la hora, pero como justo me comentaban que había hoy mesa de práctica, bueno, la práctica supervisada es como el proyecto final también, o sea, es la materia con la que se reciben. Así que, bueno, algún día, pronto, llegará el momento ese, ¿sí? Y bueno, como justo cae, bueno, hoy, esa mesa, había que, bueno, estar ahí con los chicos que se recibían. Bueno. A ver, chicos, dejemos que entren todos los que están acá en espera. Mientras, bueno, ya saben, está la asistencia por el aula virtual. Yo creo que como hoy hay mesa, tampoco me mandó ningún mensaje Graciela, pero bueno, si ella entra y pide la asistencia, lo hacen en el chat. Y si no, bueno, siempre pongan el presente en el aula virtual. Si tienen problemas con el aula, bueno, creo que se tienen que comunicar con las chicas, la verdad. Y no sé si ellas los van a derivar a la SAE, a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, o si habrá algún mail o algún correo del soporte del aula virtual, como para que puedan entrar todos, ¿sí? Lo mismo los que estén todavía tramitando el usuario institucional. Bueno, chicos, de todas formas, quedan los 3 módulos de la clase de hoy que hemos podido grabar con la comisión 2 recién, y ahora, bueno, podríamos hacer 2 módulos de los 3 y el restante lo ven grabado. Pero como también hubo mucha consulta sobre el cambio de puerto en el caso del Apache, bueno, hay algunas cuestiones de configuración, también como que se fue un poco el tiempo en ese tema, ¿sí? La idea es, nuevamente, que todos puedan tener ya instalado el XAMPP, que ejecuten, podemos ir compartiendo ya, que ejecuten la ventanita del panel del control de XAMPP y que esté levantado, se dice, Apache y MySQL, ¿sí? Aunque por ahora no usamos MySQL, con que esté Apache suficiente. Bueno, chicos, pongamos acá entonces grabar y comenzamos. Bueno, chicos, la idea del encuentro de hoy es que podamos comenzar a trabajar con una parte del lenguaje HTML que está especialmente diseñada con la finalidad de generar formularios de datos, es decir, una serie de controles de interfaz gráfica de usuario para que justamente el usuario pueda ingresar datos en estos componentes gráficos muy al estilo de lo que se hace en las aplicaciones visuales, en donde nos vamos a encontrar con la caja de texto, el checkbox, radio buttons, listas desplegables, áreas de texto, botones como para poder, digamos, empujar, se dice, los datos, enviar los datos desde un origen hacia un destino, bueno, toda una serie de controles para la entrada de datos. Como estamos en el contexto de conocer lo básico de cada tecnología web, vamos a aprender cómo se dice en texto plano una etiqueta o una marca o un tag de HTML para poder, una vez que se renderice, una vez que se interprete a través del motor de renderizado de los navegadores web, ese código HTML y dé como resultado un formulario de ingreso de datos, ¿sí? Es solamente la primera aproximación, es una aproximación muy técnica que todavía no tiene asociada ningún tipo de presentación, o sea, no está como maquillada
la página es solamente ver cómo podemos representar algunos componentes de interfaz gráfica con HTML y cómo podemos enviar esos datos al servidor y recibirlos desde PHP, ¿sí? Nuevamente, se asume que es la primera vez que se ven, digamos, estas ideas, por eso nos va a llevar un cierto tiempo, pero después vamos a comenzar a trabajar, digamos, bastante más rápido, ¿sí? De nuevo, quienes ya por ahí vieron estas ideas, van a tener que, bueno, tener un poquito de paciencia hasta que las podamos presentar a quienes las ven por primera vez, ¿sí? Nosotros estamos trabajando, en mi caso, muy particular, por una cuestión de costumbre, con el Eclipse, con un editor de texto plano. Si ustedes están trabajando con otro editor de texto que no sea Eclipse, ya saben que van a tener que guardar sus archivos debajo de alguna carpeta que esté bajo la órbita del directorio htdocs, en el caso de que hayan instalado también la terna de Apache, MySQL y PHP a través del paquete de YAMP. En la unidad C, carpeta YAMP htdocs, tenemos una carpeta o un directorio bajo htdocs, que para nuestro caso se llama programación 2 comisión 4, y dentro de esta carpeta, que para el Eclipse va a ser el denominado workspace o el espacio de trabajo, que es el que está indicado acá, vamos a crear por cada encuentro al menos un proyecto. Entonces, para la clase de hoy, el proyecto que vamos a crear haciendo clic derecho, vamos a elegir acá New Project y vamos a elegir un proyecto, bueno, un proyecto de tipo PHP. Vamos a poner siguiente, y en el nombre del proyecto habíamos dicho, fijémonos que la ubicación por defecto, o sea, el workspace para Eclipse va a ser C, carpeta YAMP, carpeta htdocs y carpeta programación 2, comisión 2. Habíamos dicho que conviene dar a los nombres de los recursos, ya sean archivos o directorios, un nombre que no incluya espacios en blanco ni guiones. Es decir, simplemente un nombre continuo, ¿sí? Sin separadores. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, clase, vamos a poner acá la fecha en orden inverso, 2020 08 31, y bueno, podemos poner finalmente el número 4, que es la comisión 4, y ponemos finish. Pero cualquier nombre, quienes no usen Eclipse, cualquier nombre de carpeta que esté debajo de htdocs va a ser correcto, ¿sí? Un proyecto, desde el punto de vista de Eclipse, va a ser simplemente una carpeta o un directorio que va a servir para contener otros directorios y archivos. Entonces, para nuestro caso, si vemos acá en programación 2, comisión 4, acaba de crearse esta carpeta que corresponde al nombre de proyecto que hemos dado, ¿sí? Entonces, vamos nuevamente para acá. Esto ya lo vemos nosotros en un segundo, nuevamente. Pongamos que no. Entonces, una vez que está en Eclipse, en nuestro proyecto, a ver, disculpe, chicos, vamos a ver si podemos Profesor, darle acá, el plano al proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear en este proyecto un archivo que va a tener extensión HTML, ¿sí? Vamos a hacer clic derecho, vamos a poner New File, y acá vamos a llamarle a este archivo origen.html, y vamos a poner Finish. Ya saben que tienen que ir haciendo la lectura del libro, ¿verdad? De la bibliografía que han compartido ahí en el grupo, vayan haciendo la lectura de todo lo que son los capítulos de HTML. Y bueno, nosotros, para no
partir de tener que escribir todo desde cero, vamos a poner acá, por ejemplo, acá, un HTML básico, ¿verdad? Lo pueden copiar. Si ustedes tienen un entorno o un editor que ya lo genere solo, lo hacen. Digamos que se genere automáticamente una plantilla vacía de HTML. Si queremos que se vea un poquito más grande, acá ponemos Windows, Preferencias, vamos a ir a donde dice General, Apariencia, Colores y Fuentes, Básico. Vamos por acá, ponemos Fuente del texto, Editar. Esto es para que lo vean un poco mejor, digamos, vamos a ponerle 16, muy grande, pero no importa, vamos a aceptar. Bueno, entonces ahí ya se debería ver un poco mejor. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a colocar acá? Dentro de nuestro código HTML vamos a hacer uso de una etiqueta especial que va a actuar como un contenedor de elementos de interfaz gráfica. Entonces vamos a trabajar con el elemento form. Este elemento form, que al ser un elemento, ya sabemos que los elementos en sabemos que los elementos en HTML van a estar formados por una terna. Entre el tag de apertura y el tag de cierre vamos a tener la posibilidad de poner ciertos tags de HTML que una vez que se renderizan o que se interpretan, nos van a dar entonces una serie de controles gráficos, ¿verdad? Para la entrada de datos. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta cuando se trabaja con formularios? Acá vamos a comenzar con los dos atributos básicos. Estos atributos, primero lo vamos a mencionar y después lo vamos a explicar con más detalle, van a ser el atributo action, y cuando necesitemos indicar un atributo de un elemento HTML, el atributo siempre va a estar en el tag de apertura y va a tener este formato, es decir, el nombre del atributo seguido de un igual y seguido de un valor que siempre va a estar entre comillas dobles, ¿sí? Varias de estas ideas son flexibles, pero para poder hacer lo que se denomina un HTML bien formado, vamos a seguir, digamos, estas reglas, ¿sí? Entonces, cada vez que aparece un atributo, el atributo está en el tag de apertura, seguido de un signo igual, seguido de un valor entre comillas dobles. ¿Qué es lo que va a indicar action? El atributo action, dentro del tag de apertura del formulario, va a indicar a dónde deben ser enviados los datos del formulario, ¿sí? En nuestro caso, ese lugar al cual van a ser enviados los datos del formulario es un script escrito en PHP que todavía no existe, pero como hay que mencionar algo primero, vamos a completar ahora el valor de este atributo action y vamos a poner, a ver un momento a ver si se destraba, acá, vamos a poner en principio, por ejemplo, destino.php, pero ya sabemos que este archivo todavía no existe porque hay que escribir algo primero, ¿sí? Entonces, lo que indica action es a dónde van a ser enviados los datos. También vamos a tener que especificar en el tag de apertura el atributo method. Y el atributo method va a indicar de qué forma tienen que ser enviados los datos, o sea, de qué manera se van a enviar los datos. Y vamos a ver que hay dos posibles formas o maneras. Una, por defecto, que es la que se denomina get o el método get, y otra que se va a denominar el método post. Entonces, hoy vamos a trabajar con una parte de lo que es el método get, ¿sí? Entonces, en algún apunte o en algún cuaderno o algún material que ustedes tengan, digamos, como de guía propia,
pueden colocar, entonces, esto obviamente está en los libros también, que action en los tags de apertura de formulario, el atributo action indica qué cosa, a dónde son enviados los datos, mientras que method indica de qué manera, o sea, cuál es la forma en que van a viajar estos datos desde este archivo de origen hacia el servidor y van a ser recibidos por este script de destino en el servidor, que todavía no existe, pero bueno, ya lo vamos a ver en un momento. ¿Sí? Dentro del contenedor del formulario vamos a tener que comenzar a conocer cómo se dice en HTML, cómo se le indica, ¿verdad?, al navegador que dibuje un control de interfaz gráfica. Entonces, primero lo que vamos a hacer es trabajar en forma muy elemental con un contenedor en HTML, que es el elemento div. Ya saben que en HTML no hay distinción entre mayúsculas y minúsculas, así que se puede poner de cualquier forma, o sea, en cualquier combinación, mayúsculas y minúsculas, y se va a interpretar correctamente. Pero pongamos todo en minúsculas, ¿sí? El div es básicamente un elemento contenedor de otros elementos. Entonces ahora solamente estamos dando una estructura. Va a estar vacía, es decir, no va a tener una representación gráfica, pero ya al menos va a quedar indicada que en ese lugar de la página queremos un contenedor que en este caso, bueno, se tiene que representar con un div. ¿Qué es lo que vamos a colocar acá? Acá vamos a poner un texto cualquiera, por ejemplo, la palabra nombre, que será, bueno, el nombre de alguien, ¿sí? El nombre de pila de alguien. El primer elemento de interfaz gráfica que vamos a ver es el elemento input. Este elemento input es lo que se denomina un elemento autocontenido, es decir, no está formado por una terna, sino que tiene el tag de apertura y el tag de cierre integrado en un solo elemento, ¿sí? No es como en el caso, por ejemplo, de HTML, en donde aparece la terna. El elemento formalmente es el tag de apertura, seguido de ¿qué? Todo y cualquier cosa hasta el tag de cierre correspondiente. El form también es un elemento, es una terna. Tag de apertura, en este caso con propiedades, también, hasta que se toca el tag de cierre. El div también tiene una terna, tag de apertura, contenido, cierre. Bueno, input es un elemento autocontenido, no tiene la terna, sino que se indica todo en un solo renglón, ¿sí? ¿Cuáles son los atributos importantes de input? Bueno, el atributo importante que hay que mencionar primero es el tipo, es decir, type. Y acá ven que aparece una serie de opciones. Entonces nosotros vamos a elegir la primera, que es text. La forma en que se va a interpretar esto es que una vez que el navegador recibe este código, sabe que lo tiene que renderizar, es decir, que lo tiene que dibujar poniendo en la ventana del navegador una caja de texto, ¿sí? ¿Qué otro atributo es muy importante en los inputs? Hay varias variantes de input. Estamos trabajando con un input de tipo text. Ese otro atributo importante es el atributo name, ¿sí? ¿Para qué sirve el atributo name? El valor del atributo name va a ser el equivalente al nombre dentro de lo que ustedes vieron seguramente en los entornos visuales. ¿Se acuerdan que en los entornos visuales cada elemento, cada componente visual tiene un atributo name que le da nombre al componente y permite en la programación visual, ¿verdad?, con componentes, acceder a las distintas propiedades de ese componente visual? Bueno, acá name lo que va a hacer es darle nombre a ese componente y también le va a dar nombre a una futura variable del lado del servidor. O sea, PHP va a poder crear una variable a partir del valor que le demos al atributo name en este HTML. Vamos a poner, por ejemplo, txt nombre. Ya saben que es recomendable, es una buena práctica poner un
una abreviatura, una sigla del tipo de elemento que se está representando. Entonces, en este caso, como queremos dibujar una caja de texto, un input de tipo text, vamos a poner como name txt nombre, ¿sí? Name, entonces hay que tener eso en cuenta, es el atributo con el cual se van a formar nombres de variables del lado del servidor. Ahora, si nosotros quisiéramos manipular nuestro HTML en el cliente, es decir, en el propio navegador, también podemos tener una referencia de estos elementos, pero a través de la propiedad ID, que va a ser utilizada por JavaScript, que en algún momento veremos una introducción también a JavaScript, ¿sí? Entonces, el ID, que no solamente es aplicable a los inputs, sino que se podría aplicar, por ejemplo, a los divs, al propio formulario, a los párrafos, a celdas de una tabla, es decir, cualquier elemento de nuestra página web puede tener un atributo en el tag de apertura, que es el atributo ID, y que lo que va a hacer es identificar de forma única o unívoca ese elemento dentro de la página. Como el ID va a ser utilizado a futuro. Profe, perdón. Sí. Entonces, pero ¿el name para qué es? O sea, ¿no lo puede identificar por el nombre? Claro, name es el atributo que necesitan los lenguajes dinámicos del lado del servidor para poder hacer referencia a este elemento. ID es el atributo que se necesita para poder hacer referencia a este elemento, pero del lado del cliente. Entonces, nosotros vamos a utilizar name para ayudar a PHP, en nuestro caso, a darle un nombre a una variable y que esté asociada, ¿verdad?, con un cierto valor, y por eso vamos a utilizar el atributo name. Y si quisiéramos hacer esa manipulación, pero desde JavaScript, para eso nos va a servir el atributo ID, ¿sí? Ahora, para no tener que estar memorizando dos listas de nombres, o sea, con qué referencia va a usar este componente PHP y con cuál lo va a usar JavaScript, ¿qué vamos a hacer? Darle el mismo valor. No es obligatorio, pero conviene. Entonces nosotros vamos a saber que txt nombre va a ser utilizado a través de name por el lenguaje del servidor y que ID, txt nombre, va a ser utilizado por JavaScript en forma local o en el navegador, ¿sí? Otro atributo que es importante va a ser, para el caso de los inputs de tipo text, el atributo value. El valor de value se va a corresponder con el texto inicial que va a mostrar esta caja de texto, ¿sí? Entonces la idea es, de a poco, gradualmente, ir conociendo la idea de lo que es un formulario en HTML, ya que aquí todo se escribe con texto plano. El formulario es una forma de decir, bueno, acá hay un área contenedora de elementos de interfaz gráfica, es decir, un input solamente tiene sentido si está rodeado o está en el ámbito de un formulario, ¿sí? Si nosotros dejamos hasta acá el código HTML y lo guardamos, ¿cómo teníamos que hacer para acceder a este archivo? ¿Qué teníamos que colocar en nuestro navegador? Bueno, ya sabemos que si ponemos localhost, y después la dirección donde apuntaba nuestro workspace. exactamente, Profesor, tenemos disculpe que... que lo interrumpa. Sí, Le hago una consulta con el tema esa de la asistencia. sí. Pude ponerme presente solamente el día de hoy. ¿Está bien eso? Bueno, Paso 2, el jueves y el lunes. A ver, te escucho como recortado, pero los días anteriores entró a tomar asistencia Graciela. Yo creo que hoy no entró porque hay mesa de finales, entonces como en teoría los días en que hay finales no hay clases de los docentes que están afectados a finales, entonces no se toma asistencia a nadie, digamos, ¿sí? Por las dudas los profes estén en mesa de final. Pero bueno, como ya están... Y eso no figura ya directamente disponible ese día en la asistencia del aula, ¿así es? Claro, en el aula virtual va como, digamos, desde ahora en adelante. Pero si vos estuviste en las clases anteriores, si querés pasame un mensaje en privado y después
Y vos acordate, cuando venga Graciela nuevamente el jueves, si ella sigue tomando asistencia por su cuenta, bueno, habrá que poner el presente en el chat, ahí vos recordarle que sí has estado, pero o que no, no sé, o que estuviste, que no pudiste ponerte el presente esos días, ¿sí? Pero va a ser, yo después, ver si puedo gestionarle un usuario a Graciela, como para que ella saque el informe directamente del aula virtual, ¿sí? Y no tenga que tomarse el trabajo de armar ella un Excel por separado, ¿está? Bueno, Ah, bueno, chicos, bueno, bueno. Gracias. no, de nada, miren, cuando ponemos localhost, recuerdan, en el navegador es como si estuviéramos parados en el sistema de archivos, ¿dónde? En htdocs, era el equivalente. El htdocs, ¿verdad? Que es la carpeta de Apache, allá en donde esté ejecutándose Apache. Lo que ocurre es que nosotros lo estamos haciendo en forma local, pero esto vale para los servidores reales que están en Internet, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Si el navegador dice localhost, es como si estuviéramos en el sistema de disco de archivos en htdocs. A partir de ahí, en el navegador ponemos ¿qué cosa? Barra, y bueno, pondremos programación 2, comisión 4, que en el sistema de archivos se corresponde, pero a partir de htdocs, programación 2, comisión 4, barra. Lo que pasa es que acá a su vez también está la barra, digamos, si hacemos clic en el nombre de la carpeta, vamos a ver qué cosa, que aparece la dirección digamos, del sistema de archivos del disco con la barra invertida, ¿sí? Pero bueno, corresponde en el navegador con la barra, digamos, numérica, ¿sí? Después de entrar a esta carpeta, entramos ¿a dónde? A nuestra carpeta, que se va a llamar, o se llama, clase, la fecha invertida, 2020-0831, y el número 4, barra, y origen.html. Esa es la forma, digamos, la URL, la ubicación que tiene el recurso a partir de la raíz que es localhost y que se equivale con htdocs. Entonces, si ponemos esto acá, ya completo, hacemos enter. Si está levantado el servicio de Apache, deberíamos estar viendo qué cosa. Bueno, justamente lo que nosotros teníamos acá, ¿verdad? En origen.html, solo que ahora lo estamos observando ¿en dónde? En el navegador, ¿sí? Entonces, fijémonos, si hacemos clic derecho, ver código fuente, vemos que el código fuente que llega a nuestro navegador, a nuestro cliente, es exactamente el mismo que aparece en el servidor. Este origen HTML está en realidad en nuestro servidor. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos el servidor corriendo en nuestra propia máquina local, pero si esto estuviese en Internet, este archivo efectivamente es el que está en la órbita o en el ámbito del servidor. A través del navegador pedimos ese recurso, como lo hicimos acá recién, ¿verdad? A ver, acá. Y una vez que invocamos a este recurso del servidor a través del navegador, ¿qué hace el servidor? Hace una copia de este archivo en memoria, lo que nosotros conocemos con el nombre de salida, y esa salida es enviada nuevamente al navegador. El navegador recibe esto, que es la salida que se generó en el servidor, se renderiza, y este texto le dice al motor, al intérprete de HTML de nuestro navegador, que lo dibuje de esta manera, ¿sí? Esa sería la idea. ¿Cómo hacemos? No sé si hasta ahí se entiende. Lo que tenemos que aprender es a cómo decir en HTML que queremos representar un componente de interfaz gráfica, ¿sí? Hasta ahora solamente hemos creado una caja de texto. Profe.
Se cortó, profesor. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ahí no sé si se escucha bien, ya saben. Ahora se está escuchando. Les pedía, por favor, salvo cuando participen, digamos, con el audio, que se mantengan, digamos, con el micrófono apagado y sin cámara, porque si no es como que mi máquina no va a transmitir, digamos, en forma fluida, ¿sí? Profe, Bueno, sí, tengo un problema, no pude entrar a la URL que gestionamos. Sé que está mal copiada alguna dirección, pero no encuentro el error. bueno, si vos pones la palabra localhost, ahí estás Sí, viendo sí. bueno, Me dice objeto no localizado, error 404. Que es, cuando en realidad es pones, eso. pero cuando pones localhost solito, Sí, ¿es eso? pasa que también lo uso al Jump con WordPress, o sea, sé cómo funciona un poco, pero cuando quiero direccionarlo para ver el formulario que creamos, no sale. ¿Quiere que le Bueno, comparta la pantalla? dale, podemos hacer, a ver, dame un segundito acá, completo un segundito nada más esta idea, que, bueno, la idea, chicos, es que podamos ver cómo se dice, cómo decimos en HTML cada uno de los elementos de entrada de datos, y después, bueno, el siguiente paso que sería cómo estos datos son enviados al servidor, ¿sí? Déjenme que, bueno, introduzca un solo elemento más rápidamente y ya vemos ahí la consulta. Los dejo que compartan pantalla para ver qué es lo que puede ser, ¿sí? Miren, vamos a crear acá rápidamente otro div y dentro de este div lo que vamos a hacer es poner un input, pero esta vez va a ser un input de tipo submit. Este input de tipo submit, como un elemento, digamos, autocontenido, cuando se interprete va a dibujar ¿qué cosa? Va a dibujar un botón. Un botón en el cual cuando uno haga clic va a enviar todos los datos del formulario hacia el lugar que esté indicado en action, ¿sí? También vamos a tener acá un atributo name. Entonces, para este caso podríamos ponerle, por ejemplo, cmd enviar, y a continuación un ID. Generalmente van juntos los atributos de ID con el atributo name, juntos, y también tienen, o se recomienda que tengan el mismo valor. Y en este caso value lo que va a indicar va a ser el texto que muestre el botón. Por ejemplo, enviar. Y vamos a guardar esto, ¿sí? Esto no se preocupen, es solamente una guía rápida para que ustedes pongan en práctica un tag de un determinado elemento, guarden el archivo, van al navegador, lo direccionan y lo renderizan. Entonces, ¿qué efecto va a tener esto aquí? Vamos a ver si podemos volver hacia atrás. Profe, el CMD que Y, puso al principio del nombre, sí, ¿a qué hace bueno, referencia? Como el eso text, hace, por ejemplo. claro, por ejemplo, si uno pone un input tipo text, el render del navegador, el motor que interpreta el HTML en nuestro navegador, sabe que tiene que dibujarlo al input de tipo text como si fuese una caja de texto. Cuando lo que toma es un input de tipo submit, sabe que lo que tiene que dibujar es un botón y que el botón tiene que tener el caption o el texto enviar. Y el nombre, al ser un botón, es como CMD, una abreviatura de command. Quizás ustedes lo vieron como BTN, Ah, bien. que sería un Sí, button, o era sea, por la abreviatura, nada más. claro, esa abreviatura, que generalmente son tres, o puede ser una palabra, lo que ustedes quieran, pero es como que si uno viera código impreso en una revista, en una publicación, pueda tener una idea de a qué tipo de componente está referenciando. Podemos ponerlo BTN, no hay problema, ¿sí? Ok. O command, es igual. La idea es que sí usemos la abreviatura. Entonces, si ponemos acá, guardar, y ponemos acá F5, bueno, ahí ya vemos que aparece efectivamente el botón enviar, ¿sí? Bueno, así con cada uno de los controles. Entonces, dicho esto,
vamos a ver en el próximo bloque cómo podemos hacer para enviar este formulario y cómo podemos recibirlo en el servidor con PHP. Eso lo vemos ahora a continuación. Bueno, ahí dejo de grabar. ¿Quién es el compañero que tiene el problema con la referencia de Yo, profe, Diego. Diego? Bueno, para Diego, ahí te pongo como coanfitrión y ahí ya tenés permiso para compartir Bueno, la pantalla. quedan 2 Veamos. minutos ahí. Bueno, veamos qué puede hacer. Si vos tenés, digamos, funcionando el WordPress, es porque tenés un jump. Sí, exacto. Bueno, ¿y qué pones como primera palabra en el navegador, en la barra de direcciones? Pones localhost. Localhost, programación, que yo lo tengo como programación 2, comisión 4, y Sí. ahí como dejé espacio en la carpeta es lo que me produce el problema. Pero ya le muestro. Bueno, lo Ahí importante es se, que anda activo, digamos, el Apache. sí, están funcionando los dos. Bueno, ¿Ahí se ve o no? dice, ha comenzado la función de compartir. Pero veamos qué impacto. Bueno, ahí se ve, perfecto. Ahora se Bueno, ve. si vos pones localhost solo, Sí, me sale otras carpetas de unos trabajos internos. Localhost, pero la palabra localhost solita, que es como sí. que te deriva quizás a otra parte. Sí, como le decía, tenía otras carpetas de WordPress. Y acá pongo programación. Sí, Programación 2, comisión 4. Esto lo tengo con espacio en la carpeta de localhost. No sé si influye. claro, y quizás sí, porque no es la misma cadena. Entonces, Y por eso la recomendación que yo les hacía, que todo lo que esté debajo de htdocs sea sin espacios en blanco y sin sí. separadores, o sea, sin guiones altos o bajos. ¿Está? Creo que el Ujú. por 120 lo toma como espacio, ¿puede ser? Si usted pone Claro, por 120 un espacio. Sí, así lo tenía sí, al principio, pero no lo acepta. Porque mira, te dejo espacio. No, los espacios no los podés dejar, tenés que poner por 120 en los espacios. El, Sacalo del nombre de la carpeta, los espacios. claro, lo más simple es poner es cambiarle el nombre. nombres de Sí, carpeta y de archivos que no incluyan espacios en blanco. ujú. Bueno, corrijo eso y lo vuelvo a probar, profe. Bueno, sí, sí, que esté debajo de htdocs y que no tenga ningún tipo de separador, digamos, tanto carpetas como archivos, y eso es como que, bueno, es como un poco más directo el acceso, ¿sí? Ujú. Bien, profe. Queda Con menos eso, de un minuto. Lo hago cuando reiniciemos. bueno, sí, sí, no hay problema. Ahí Profesor, ahí está. Dime. para la asistencia me pide una contraseña del aula virtual. O Sí, sea, hay un compañero, creo que cambió la descripción del grupo en el WhatsApp y está la clave. Ya te digo, es igual. Bien, y ponemos acá admitir todo. Bien, chicos, ¿ahí se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien.
Y ahí está. Permitir y grabar. Bien, chicos, entonces, retomando lo que vimos hacia el final del módulo anterior, lo que tenemos acá es un elemento form de HTML en donde nos van a interesar básicamente dos atributos en el tag de apertura del formulario. El atributo action, que indica a dónde son enviados los datos del formulario, y el atributo method, que indica de qué manera, de qué forma son enviados los datos. Por defecto vamos a utilizar este método get, aunque por ahora, solamente por ahora, hasta que entren en juego, digamos, ciertos tipos de informaciones que van a tener que sí o sí ser enviadas por post. Pero ya vamos a ir, digamos, viendo esas ideas con calma, ¿sí? Dentro del formulario podríamos colocar, por ejemplo, un elemento input de tipo text, cuyo atributo name sea, por ejemplo, txt nombre. Recordemos que name es el atributo con el que nosotros vamos a poder referenciar a este elemento desde el lado del servidor, y por otro lado tenemos el atributo ID que nos va a ayudar a referenciar este elemento si lo quisiéramos manipular con JavaScript a nivel local. Y en el caso del atributo value, value nos va a dar el texto inicial de la caja de texto. Si necesitáramos en un formulario, al hacer clic en un botón, enviar los datos a donde indique el valor de action, bueno, vamos a tener que incluir un input de tipo submit, que renderiza o interpreta y dibuja un botón que ya tiene la funcionalidad de, como se dice, enviar los datos o empujar los datos al servidor. También va a tener un atributo name y un atributo ID, y en este caso el value nos indicaría el texto que se muestra en el botón de envío. Entonces, si nosotros ponemos acá F5 para actualizar, recordemos que esto no tiene todavía ningún tipo de estilo o de maquillaje o de aspecto visual o presentación. Es solamente el HTML técnico a secas. Ahora, si nosotros acá pusiéramos, por ejemplo, bueno, Juan, y ponemos enviar, lo que vamos a observar es que dice objeto no localizado. Pero aparece esto en el navegador, en la barra de direcciones. Entonces, ya vamos a volver sobre este llamado objeto no localizado, y eso es ¿por qué? Bueno, porque se está intentando invocar en el servidor o acceder a un recurso que no existe en el servidor, o al menos no existe en esa ubicación y con ese nombre. Por ahora, lo que nos va a interesar es que se haya formado esto que estamos viendo en la barra de direcciones del navegador, que es lo que se denomina la cadena GET. En realidad, esta es la dirección completa del destino a donde fueron o van a ser enviados los datos, y vamos a ver la llamada cadena GET, como también se conoce el pasaje de parámetros GET. Fijémonos qué es lo que nos dice por ahora. Ya vamos a diseñar y vamos a implementar el script de destino.php para que no recibamos este mensaje, sino que los datos vayan efectivamente al servidor y los podamos manipular ahí. Fíjense que en el navegador apareció todo esto, es decir, HTTP, la dirección, carpeta, subcarpeta, el script de destino, o sea, el nombre, destino.php, y un signo de pregunta cerrado. Entonces yo voy a poner acá Enter para separar esto solamente. Cuando observamos este tipo de direcciones en el navegador, decimos que acá, después de que aparece la tecnología en la que está hecha, en este caso PHP, pero podría decir ASP, o podría decir ASPX de .NET, ¿verdad? JSP, si está hecho con Java,
PSP, si estuviera hecho con Python, el script del lado del servidor que va a recibir nuestros datos. Nosotros lo vamos a recibir con PHP, ¿sí? Después del signo de pregunta, viene lo que se llama el pasaje de parámetros get, la cadena get. Y fijémonos cómo está formada esa cadena. ¿Qué es lo que podemos reconocer de acá, de lo que está en azul, con respecto a lo que tenemos en nuestro HTML original? A ver, lo vamos a poner acá de esta forma para que se vea un poco mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos reconociendo? En la cadena get que teníamos, a ver, déjenme por acá, así no nos confundimos, acá y acá, pero ahí está. Ahí. ¿Qué es lo que podemos reconocer de lo que está ahora en azul, que es la cadena get? Recordemos que todo esto está en la barra de direcciones del navegador, con respecto a lo que tenemos en nuestro HTML. Bueno, fijémonos que aparece qué cosa. Este nombre, que es quién. Incluso podríamos quitar esto para no confundirnos. Recordemos que el ID es el atributo que va a usar JavaScript, el lenguaje JavaScript. Y name es el atributo que va a usar el lenguaje del lado del servidor, ¿sí? Entonces, txtNombre es el valor que tiene quién, el atributo name de este input. Entonces, si acá hacemos enter, vamos a ver que aparece el nombre del control gráfico, un igual y un valor, que era el texto que se mostraba en la caja de texto al momento de hacer clic en el botón de enviar. Después aparece un ampersand, que es para separar. Se dice. Para separar lo que se llama una pareja nombre-valor. Esto va a ser a futuro el nombre de una variable para el lenguaje del lado del servidor, cuyo valor contenido va a ser este. En este caso, la cadena o la palabra Juan. Para el caso del botón o el input de tipo submit es la misma idea. Se va a enviar al servidor esta indicación de nombre de variable, un igual, y va a contener este valor, ¿sí? Esto es a lo que se denomina cadena get. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora para poder enviar efectivamente todos estos datos al servidor? Después vamos a hacer una pequeñísima práctica para que podamos agregarle datos a este formulario, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a recibir en el servidor? Bueno, vamos a tener que crear lo que hasta ahora habíamos mencionado por anticipado, o sea, destino.php. Vamos a hacer clic derecho sobre el nombre del proyecto, nuevo y archivo. Y acá vamos a poner destino.php. Ustedes lo pueden hacer con el editor que quieran, siempre que, bueno, en este caso va a estar en el mismo directorio el origen HTML que el destino.php, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a ver el tema de PHP directamente recibiendo datos de un formulario, pero el jueves vamos a tener que ver exclusivamente una introducción al lenguaje PHP en sí mismo. Pero es bueno que desde el principio vayamos viendo que una de las grandes utilidades que tiene obviamente el lenguaje es poder recibir datos de un formulario HTML para manipularlos. Ahora es una manipulación muy simple, solamente los vamos a recibir para mostrarlos a los datos. Pero después esos datos van a pasar por un proceso de validación y van a ser parte de tablas de bases de datos. O sea, nuestro objetivo va a ser enviar esos datos para que se almacenen en forma persistente en una base de datos y posteriormente hacer la operación complementaria. Recuperar datos de la base de datos y poder presentar esa información en el navegador a través de una combinación de HTML, estilos y JavaScript. Pero bueno, vamos por partes. Para que nosotros podamos trabajar con código PHP, el archivo tiene que tener extensión .php. Para poder crear un pequeño algoritmo, es decir, un script PHP, un pequeño programita escrito en PHP, tenemos que poner esta marca de apertura y cierre, ¿sí?
un comentario muy breve con respecto a este estilo de la marca de apertura del script de PHP. Esta marca es la que se denomina marca o apertura canónica. Quiere decir que cualquier servidor con cualquier versión de PHP la va a aceptar en forma correcta. No hay que, digamos, preocuparse por eso. A lo mejor en libros o revistas, algunos trabajan con lo que se llama la forma abreviada, es decir, que no incluye la palabra PHP. Entonces, para que esto funcione, se tiene que configurar explícitamente algo a mano en los archivos de configuración. Entonces no es garantía que si yo paso la apertura y el cierre con estas marcas, funcione. Porque si el servidor de destino no tiene activada, digamos, la configuración de la marca breve, no va a saber qué significa esto. Entonces nosotros siempre vamos a poner siempre la marca canónica. Incluso cuando solamente se utilice para enviar, se dice, o para agregarle un símbolo a la llamada salida. Esto ya lo vamos a profundizar mucho mejor después, ¿sí? Pero acá lo que tenemos es la apertura y el cierre de un algoritmo escrito en PHP. Combinado con los formularios, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es mucho más amplio a medida que pase el tiempo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir de a poco. Para crear una variable en PHP, lo que vamos a tener que hacer es poner su nombre con signo pesos. Entonces, arbitrariamente, pongamos acá una variable que se llame nombre. ¿Está? ¿Qué notamos de diferente con respecto, por ejemplo, a C#? Que no aparece aquí, en la línea 3, que sí aparece en C# cuando uno declara una variable. De datos. Exacto. La clase. No aparece el tipo de datos, o sea, la clase de datos, o sea, el tipo, la jerarquía de datos a la que pertenece esa variable. Y aparte, la variable en PHP comienza con pesos. Entonces, una variable en PHP se crea con la primera mención que se haga de esa variable. No tiene asociada esa variable un tipo de dato fuerte o específico, ¿sí? O sea, PHP es lo que se llama un lenguaje de tipado dinámico. Algunos antes le llamaban débilmente tipado, pero en realidad es un tipado dinámico, ¿sí? PHP automáticamente le va a atribuir el tipo de dato que mejor se adapte según lo que contenga esa variable en un determinado momento, ¿sí? Esto obviamente no es ni siquiera una introducción, es solamente como para que desde hoy ya puedan enviar y recibir datos simples, desde un formulario de origen a un script en el servidor. ¿Cómo lo vamos a recibir al formulario? Hay que decir que el botón de submit o el botón de envío en sí mismo sí se manda al servidor. Por defecto no lo usamos, pero en algunos casos sí puede ser útil tenerlo, o sea, está disponible. Pero ¿cómo haríamos, por ejemplo, para que nuestra variable que nos interesa, que es esta caja de texto en la que nosotros vamos a colocar un texto, viaje desde nuestro navegador hacia el servidor? Bueno, si lo hacemos a través de un formulario, vamos a tener que tener en cuenta una combinación de el método, que en este caso es el método get, y también el name que le hemos dado al control de interfaz gráfica. Y con esa combinación le vamos a decir a PHP en su propia sintaxis que, por ejemplo, a esta variable que arbitrariamente le vamos a denominar nombre, le asigne lo siguiente: pesos-get, y acá vamos a poner entre corchetes y comilla doble, ¿qué cosa? El valor del name que nuestro HTML tiene asociado, ¿quién? El input, en este caso el input de tipo text. Entonces, esto tiene acá el valor txt nombre, es el valor del atributo. Vamos a colocar esto aquí y vamos a poner punto y coma. ¿Está? Yo lo voy a trasladar ahora al bloc de notas. El bloc de notas está por acá. Entonces, fijémonos lo siguiente. Acá. Vamos al origen, vamos a guardar todo. Vamos al origen, HTML. Entonces, fijémonos,
Esto es extensión HTML. Esto es un formulario, un contenedor de controles, un input de tipo text, cuyo name es txt nombre. Y este formulario está siendo enviado con el llamado método get. Acuérdense que método indica cómo viajan los datos y que destino, PHP, que es lo que le da valor al action, nos dice, bueno, action indica a dónde son enviados los datos. Como este control tiene un name, txt nombre, y fue enviado con get, en PHP hay que recibirlo con esta sintaxis. Pesos, acá sí va un guión bajo y acá se pone get todo en mayúsculas. Esto es lo que vamos a denominar un array super global, un arreglo super global. Para nosotros sería un vector. Pero nosotros vimos que la idea clásica de vector es que el vector era una estructura estática y homogénea. Estática porque en el momento en que se declara se define la cantidad exacta de celdas que va a tener. Y esa cantidad de celdas no podía crecer en tiempo de ejecución y tampoco podía disminuir. Estaban disponibles, se usen o no. Y se decía que era una estructura homogénea porque todas las celdas pertenecen al mismo tipo de dato. Bueno, en PHP los arrays son dinámicos y son heterogéneos, a diferencia de la idea clásica, donde el array es estático y es homogéneo, ¿sí? Pero se entiende cómo se hace básicamente la recepción de datos de un formulario HTML desde PHP. Hay que tener en cuenta una combinación del método con los valores de los name. Si acá usamos get, hay que poner acá pesos-get, todo en mayúscula. Y entre corchete y comilla doble ponemos lo que acá pusimos como valor del name. El valor, porque este es el nombre de la variable, el valor que contiene esta variable va a ser transferido a la variable común y silvestre de PHP que se llama pesos nombre. ¿Sí? También, digamos, hay que mencionarlo, se recibe ¿quién? Bueno, vamos a poner acá el botón, por darle un nombre cualquiera. Esto no lo vamos a usar todavía, pero ya que lo tenemos escrito, lo aprovechamos. Y acá le habíamos puesto finalmente como btn enviar. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, btn enviar. ¿Sí? Entonces tenemos dos variables creadas en PHP, comunes y silvestres, que reciben como valores, ¿qué cosa? El resultado de evaluar una expresión. Y esta expresión es una referencia al arreglo o al array superglobal pesos-get. En este caso, bueno, va a ser el txt nombre. Esto lo quitemos por ahora, era solo porque ya lo teníamos a mano. Y ahora fijémonos qué ocurre si guardamos acá. Sí. ¿Por qué es un array super global si tiene un solo valor? Bueno, se le llama array superglobal porque este array es visible en todo el contexto del lenguaje PHP. Ya vamos a ver qué tiene que indicar esto de superglobal. Eso es como, a ver, ¿cómo se lo comentaré? Como Lo una vamos a ver variable pública, como un atributo público, algo así. Sería una variable que está disponible, o sea que es accesible desde cualquier lugar. Por eso, y como es un array, como es un arreglo, o sea, es una colección de celdas, todas bajo el mismo nombre, que es pesos-get, y que tiene, digamos, una serie de celdas, que acá, fijémonos, que el índice no se indica con un número, sino que el índice está indicado con una palabra. ¿Está? Entonces, como tiene un identificador común y entre corchetes se tiene que indicar un array y dentro de los corchetes un índice, bueno, esto se denomina un arreglo. Y como es visible en todo el contexto del lenguaje, bueno, PHP les llama arreglo superglobal. En general, las variables solamente son visibles o tienen como ámbito el propio script. Yo esta variable no la podría ver en principio si acá tuviera un archivo b.php o un archivo c.php. En principio no se pueden ver esas variables entre archivos distintos, pero las que están en arrays o en variables
súper globales, esas sí pueden verse desde cualquier archivo, desde cualquier ubicación, ¿sí? Profesor, Ya ¿y cuál vamos a- sería el resultado ahora que agregó esto en este destino PHP si Ujú. apretamos F5 y ponemos un nombre enviar? ¿Qué se Eso muestra ahí justo, en pantalla? claro, justo es ahí a donde vamos. Acá vamos a poner F5 sobre el origen HTML. Ya sabemos el circuito. El circuito, a pesar de que nosotros tenemos el servidor en nuestra máquina local, esto funcionaría exactamente igual si, dadas las condiciones, si pusiéramos este proyecto en internet y acá en vez de localhost pusiéramos www.juanperez.com barra y todo el resto de la URL y apuntáramos al origen.html. Fijémonos qué es lo que va a pasar. ¿Qué pasaba recién? Decía objeto no localizado. Si ahora nosotros ponemos acá, por ejemplo, Pepe, en minúscula, que va a ser, y ponemos enviar, fíjense que en el navegador no aparece nada. Pero tampoco aparece qué cosa. Tampoco aparece la página de error. O sea que efectivamente el script funciona, solo que la página o el script.php no exterioriza nada, no nos está mostrando nada. Ahora viene otra idea muy importante. Cuando nosotros apuntamos acá a destino.php en el servidor, ¿qué es lo que hace el servidor? ¿Qué hace Apache? Genera en memoria un archivo vacío. Ese archivo vacío en memoria nosotros le denominamos salida. Y una vez que la salida se completa, es enviada como respuesta al cliente, es decir, a nuestro navegador. Nuestro navegador recibe esa respuesta y la renderiza. Lo que ocurre es que este script de PHP no muestra nada, no escribe nada. Por eso la respuesta, que es correcta, pero que está vacía, ¿cómo la verificamos? Hacemos clic derecho, ver código fuente, y fijémonos que la respuesta es nada. O sea, acá dice línea 1, no hay nada. La respuesta está vacía, pero el circuito funciona. ¿Cómo hacemos para exteriorizar algo? Vamos a venir acá, ponemos atrás. Estamos acá, F5. Bueno, la primera instrucción que vamos a ver, esto de nuevo, no es siquiera una introducción a PHP, es solamente una forma para ver cómo sale un primer impacto de cómo enviar y recibir datos. Sobre esto hay que volver con mucho más detalle. Por eso hay que dedicarle tiempo al principio. Yo le pido paciencia al que ya lo sabe. Después vamos a ir mucho, pero mucho más rápido, ¿sí? Cuando estas ideas estén claras, por eso hay que dedicarle tiempo. Después vamos a ir, como les digo, a un ritmo mucho más veloz, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer que, si estamos apuntando al servidor a destino.php y el servidor ya generó un archivo vacío en memoria, ¿cómo le damos algo a ese archivo vacío? Bueno, desde PHP vamos a poder utilizar echo, y echo lo que va a hacer es tener un argumento, y el argumento de echo va a ser escrito en la llamada salida o en el response. ¿Qué es lo que vamos a colocar acá? ¿Cómo podemos poner un párrafo en HTML? ¿Qué tag se usa para un párrafo? Bueno, se usa el tag P. Ahora, no lo hagamos con un párrafo, lo hagamos con un encabezado de tipo 1. Entonces acá vamos a poner un tag de apertura, que hay que conocerlos a los tags. Por eso es inevitable escribir tarde o temprano, letra por letra, todo. Porque cuando uno tiene que ir a lo fino, al código muy finito, tiene que hacer que las cadenas para el lenguaje PHP contengan lo que a futuro para el navegador, allá abajo en la máquina del cliente, sea HTML. ¿Sí? Ya vamos a trabajar mucho más con esto el jueves. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, bienvenido, ¿verdad? Acá vamos a poner un punto y acá vamos a poner peso nombre. Esto tiene muchas variantes, pero hoy vamos a ver solamente esta y vamos a ver el por qué. Y acá, ¿qué vamos a poner? Por ejemplo, el tag de cierre de H1, ¿sí? Entonces, yo estoy muy acostumbrado a aislar las variables, o sea, no hacer que la variable esté dentro de la cadena, que también se interpretaría correctamente,
sino que esté por fuera. Y ya vamos a ver más adelante el por qué. Parece, y es cierto, se escribe más, pero créanme que el código, a pesar de que se escribe más, es mucho más claro y más fácil de mantener si está en esta forma, ¿sí? Ahora, de nuevo, cuando uno invoca, en este caso desde acá, al hacer clic en el botón de Submit y decirle al servidor que envíe estos datos de formulario a este destino, de esta forma. Destino efectivamente existe, puede levantar ese formulario, trasladarlo a estas variables comunes y ya se generó en el servidor la salida vacía. Solo que ahora a esa salida, a ese archivo vacío, se le va a agregar ¿qué cosa? Bueno, se le va a agregar, por ejemplo, entre otras cosas, el resultado de interpretar el argumento de eco. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos de intérprete, ¿qué se tendría que escribir en la memoria del servidor, en la salida? Vamos a suponer que acá tenemos la salida, o sea, el response, que es el que va a ser enviado al cliente. Bueno, pongámoslo Tendría así. que salir, bienvenido Pepe. Exacto. Acá en la salida, vamos a suponer que este es nuestro archivito que está en el servidor, ¿verdad? Está vacío al principio. Esto se está formando allá arriba. Vamos a empezar a escribir, por ejemplo, la cadena H1, la palabra bienvenido, un espacio en blanco. El espacio en blanco es significativo. ¿Se concatena con qué? Bueno, nombre. ¿Y nombre qué valor tiene? El valor que sale de esta expresión, que a su vez se recibe desde el origen y cuyo valor es lo que contenga la caja de texto al momento de hacer clic en enviar. Por lo tanto, por ejemplo, va a decir Pepe. Y a continuación, pegadito, va a estar el tag de cierre H1. Y acá termina el script de PHP. O sea que esta es la salida. Este es el response. Y esto es lo que va a viajar al cliente y es lo que va a renderizar el motor en el cliente. Entonces pongamos acá F5 para actualizar, ponemos acá Pepe y ponemos enviar y en el cliente dice bienvenido Pepe. Y si uno hace clic derecho y pone ver código fuente, vemos la salida y vemos que efectivamente la salida que genera el servidor allá arriba y que nos envía aquí es lo que ya habíamos predicho nosotros. O sea que a la salida o al response que se crea en memoria en el servidor, se escribe, por ejemplo, los argumentos de eco. O sea, el interpretar completo el argumento o el parámetro de eco. ¿Sí? Más o menos algo se pudo entender. No digo todo, porque esto no es fácil. Para el que ya lo sabe y tiene mucha experiencia es fácil, pero quien lo ve como una idea nueva no es tan simple, ¿sí? ¿Se pudo entender algo hasta ahí? Profe. No, Bien. no digo todo, pero bueno, ya cuando vayan haciendo la práctica, ustedes van a poder, Profe, una pregunta. sí, Ahí ya tenemos en esta pestaña que dice destino PHP, bienvenido Pepe. Si queremos hacer otra acción, no sé, colocar, no sé, el DNI o ¿seguimos trabajando con la pestaña origen o hacemos con la pestaña destino y que vuelva el origen y un ida y vuelta así? ¿Se trabaja o siempre se trabaja con la pestaña origen? nosotros lo que vamos a hacer es desde la, digamos, pestaña de origen, o sea, desde el formulario, enviar los datos al servidor. Ahora, el servidor recibe esos datos y los manipula o no. Generalmente sí, generalmente lo hace para enviarlos, quizá una base de datos, y después lo que hace es generar la salida, que ya vamos a ver el jueves bien en detalle cómo se genera esa salida, y enviar esa respuesta al cliente. Y ahí termina el circuito. Que es el O sea, vamos de un origen a un Claro, destino. esa es la interfaz. Ahora, Y ahora si si queremos dar nosotros un siguiente paso, bueno, en ese caso, lo que también podríamos hacer, vamos a suponer que, por decir algo, adelantar un poquito, queremos hacer un enlace, por decir una de las muchas posibilidades, una especie de hipervínculo
para retornar al formulario, por ejemplo, ¿sí? Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros estamos haciendo esta página que está en PHP porque con PHP vamos a hacer lo que se llaman las webs dinámicas. Dinámico, que ya, a ver si ahí vuelve el audio, esto es, en este caso, dinámico, y lo estamos haciendo con el lenguaje del servidor. Ahora, si uno quiere mantenerse quizá en la misma pantalla y que aparezca un efecto o un cuadrito, una especie de efecto visual o una interacción, bueno, ahí ya se tiene que trabajar con JavaScript. Y con JavaScript lo que vamos a tener son páginas interactivas. En cambio, con los lenguajes del lado del servidor tenemos páginas dinámicas, ¿sí? Las dos se tienen que integrar después. Pero nuestro primer ejemplo es como unida, o sea, estos datos viajan al servidor, se reciben y se muestran. Si uno quisiera volver en forma un poco, digamos, rudimentaria, tendría que hacer clic en el botón atrás y vuelve, ¿sí? Bueno, poner F5 y poder enviar acá, por ejemplo, Luis, hacer clic en enviar y ahí termina el circuito. O sea, es como que desde el origen va al destino y acá el destino solamente muestra esto, no tiene otra, digamos, posibilidad de interacción todavía con el usuario, ¿sí? Pero acá podríamos tener más botones o tener enlaces o hipervínculos que nos permitan ir hacia otra página, por ejemplo, o retornar a la propia página si hubiera que hacer una validación. Ya vamos a ir viendo todos esos temas, pero por ahora lo que queremos hacer es enviar de un origen a un destino. ¿Cómo podríamos hacer? Hagamos una pequeña ejercitación. ¿Cómo haríamos para algo que parece simple? Pero hay que ver. Para enviar el apellido, ¿qué opinan? ¿Cómo haríamos para enviar el apellido, aparte del nombre? Como otro Crear input. otra variable Cuadro con... más abajo que en vez de nombre Otro diga input apellido. de tipo texto. Sí. Exacto. O sea, el que ya lo vio, ya está con un gran paso adelante. Lo que hay que hacer es exactamente lo mismo. O sea, quizás poner acá una tabla o un párrafo, lo que sea, pero hay que poner otro div. Ahora está como, de nuevo, esto es ultra técnico, esto no es para el usuario final porque no tiene maquillaje, tiene cero presentación, pero es también para lo que se llama no ensuciarlo al código. O sea, vamos bien a la parte técnica. Entonces, acá es un input de tipo text, acá habrá que cambiarle el nombre, será por ejemplo txt apellido. Ya saben que conviene poner acá el ID, pero para no confundir el ID que es para JavaScript con el name que es para los lenguajes del servidor, por ahora usemos solamente el name. Y el valor va a ser, nada, la cadena vacía. Entonces ya sabemos qué efecto tendría que tener esto cuando se renderice. Si venimos para acá, ponemos F5, tendría que, bueno, actuar como siempre. Cada input va a tener su propio control. Si, de nuevo, acá esto no es quizá lo ideal, porque esto habría que hacerlo con estilos cuando llegue el momento, pero el BR, el elemento BR es como el equivalente del salto de línea, como el barra N de C# o, bueno, el Enter. Entonces acá si hacemos esto, vamos a ver que sale un poquito más separadito. ¿Cómo hacemos para recibir este formulario en el destino? ¿Qué Hay tendríamos crear que una hacer nueva ahora? variable. Una nueva variable y mandarla al get. Exacto. Vamos a poner la variable arbitrariamente apellido y ya sabemos que acá, si es que enviamos con get desde el origen, tenemos que recibir con pesos-get. Esto, ¿cuál es el error común? Poner get así es incorrecto. Ponerlo así es incorrecto. Y en minúsculas también, ¿sí? Tiene que ser pesos, guión bajo y GET, todo mayúscula. ¿Y acá qué vamos a poner? Text nombre. No, text apellido. Text apellido. Esto, TXT apellido, y si acá ponemos, por ejemplo, hola, por dar un disparate, ¿qué ponemos acá? Profe, ahí tengo una duda. Sí, Hola. En la pestaña de origen, vuelvo para atrás. sí,
Ahí tiene, donde puso hola, tiene el name igual a hola. Eso no tendría que estar, por ejemplo, apellido igual hola, porque tenemos esta variable. No, lo que pasa es que, a ver, pregúntame de nuevo. Quizá no te En, interpreté del todo. en el renglón 16 tenemos Sí. name guión igual hola. Ujú. Sí. ¿Eso no tiene que decir apellido igual hola? No, 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 porque digamos, hola, que es el valor del atributo name en Claro, HTML, solo le da el nombre a la caja de texto, le da el nombre eh, al input. está bien. El Lo, atributo name lo mantenemos, no hace falta que le cambiemos que el atributo se llame apellido, a eso me refería. no, no, No lo va a no, entender el claro, programa. name es nombre del atributo, esto es un atributo de HTML. Claro, no Es es una como, palabra clave. Ok, claro, bueno, sería como claro, se llama name, pero es ahora ya está, claro, es una propiedad del input en HTML. bien, bien, Exacto. bien. Sí, sí, sí. No es como si ustedes acá ponen apellido, no. Esto, bueno, no. Hoy digamos que no es así. Esto porque es el name clásico tradicional. Ahora, si uno pone acá la palabra hola y este formulario sabe que lo envía con get y acá este input, que es un texto, le puso hola, acá tendrá que poner que hola. Hola. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero bueno, como buena práctica, pongámosle acá txt apellido, por lo tanto, en el destino hay que combinar el método con el name y a su vez transferirle eso a otra variable común y silvestre de PHP. Vamos acá, ahí, apellido. Ahora, veamos lo siguiente, chicos, y vamos a quedar exactamente igual que la otra comisión. ¿Cómo haríamos para mostrar el apellido? Bueno, acá podemos poner, por ejemplo, nombre, sí, está bien, no hagamos tanto lío, nombre, y acá, ¿qué vamos a poner? Apellido, y acá pondremos apellido, ¿sí? Entonces, vamos a acostumbrarnos a lo siguiente. Por cada control, es como adelantar mucho, pero bueno, es como un consejo que no está mal que lo sepan desde el principio. Cada control de interfaz gráfica se va a corresponder con un elemento en el correspondiente arreglo y vamos a volcar de inmediato desde el arreglo a una variable PHP común y corriente, ¿sí? ¿Para qué? Para no trabajar con toda esa sintaxis, que es muy compleja. Volcamos el valor directamente a esta variable. Ahora, si hacemos F5 y hacemos en enviar, no aparece nada. Y fijémonos cómo se forma la cadena get. Estas ya son, digamos, como curiosidades, pero la cadena get, es decir, todo lo que aparece después del signo de pregunta, se forma la cadena get recopilando ¿qué cosa? Todos los names de los elementos de formulario con los valores correspondientes. Para las cajas de texto, lo que muestre la caja de texto al momento de hacer clic en el botón Submit. Y para el Submit, bueno, el propio valor o value que le hayamos dado, que es el texto que muestra el botón. Entonces acaba de decir txt igual nada, el ampersand separa, el ampersand hace de separador y bueno, ya tenemos ese conjunto de variables y de valores. ¿Está? Ahora,